Bueno, muy bien, amados. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y el tema que recorre toda esta epístola es el gozo. Antes de introducirnos en la parte del texto que vamos a estar analizando hoy, a modo de introducción vamos a estar leyendo algunos pasajes. Pero lo que venimos viendo desde el comienzo es de que el tema central que recorre toda la epístola es el gozo, pero no es cualquier gozo, no es cualquier forma de alegría, sino que ese gozo, es un gozo único. Es ese gozo que proviene directamente de Dios. Y es un gozo que está a disposición solamente y nada más de todos aquellos que ahora son hijos e hijas de Dios, que han tenido esa experiencia salvadora real en sus almas, y entonces ahora el Señor nos dice una y otra vez: gócense, como Pablo le dice a los filipenses, gócense, regocíjense siempre, en todo tiempo, en el Señor. La diferencia es de que como este gozo del cual está hablando Pablo no depende de las circunstancias de nuestras vidas que cambian permanentemente, a veces para bien, muchas veces para mal, a diferencia de las circunstancias que cambian, el gozo de Dios nunca cambia. Entonces lo que nos está enseñando Pablo es de que este gozo no es un gozo que dependa de las circunstancias de la vida, sino que es un gozo que proviene directamente de la mano de Dios y que está a disposición de todos aquellos que han sido salvados por Dios. Desde el mismo momento que la persona ha sido salvada por Dios, comienza a experimentar este gozo del Señor. Porque en el momento de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, no solamente hemos sido libres de la condenación eterna, sino que también el Señor nos hace libres de seguir encadenados al pecado, de seguir sirviendo al pecado, y también nos ha enseñado la palabra de Dios, y voy a leer en Efesios capítulo 1, verso 3. Como les digo, voy a leer algunos pasajes, si ustedes pueden y quieren seguirme está bien, y si no yo se los voy a leer. Pero algo más que ha pasado, aparte de haber sido librados de la condenación eterna, aparte de haber sido librados de seguir sirviendo al pecado, porque ahora tenemos la bendita posibilidad de servir a Dios, cosas que nunca antes habíamos hecho, antes de conocer a Cristo, pero también la palabra de Dios nos enseña de que hemos sido colocados en el lugar más glorioso que pueda existir, el lugar de exaltación y de gloria más alto que una persona puede encontrar. Y es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, un pasaje que lo hemos leído tantas veces, pero es tan hermoso porque es real. Y Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que para nosotros todavía puede ser algo futuro, Dios ya lo ve como algo presente, un presente continuo establecido. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual aquí en la tierra, pero también en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición ya ante Dios como hijos e hijas de Dios. Dios ya nos ve glorificados. Ya nos ve habiendo heredados todas aquellas benditas promesas que gracias al sacrificio de su Hijo ahora son nuestras. Entonces Dios en su gracia da a los creyentes bendiciones que son absolutas. Porque este es el carácter de Dios. Dios no hace las cosas a la mitad o por medida. No. El carácter de Dios, Dios es un Dios absolutamente generoso.
es un Dios lleno de gracia, lleno de amor, y cuando Él bendice a una persona, lo hace de manera absoluta y total. Entonces estas cosas pertenecen a sus hijos, y todo lo que Cristo posee, también nos dice la palabra de Dios, que es de los hijos de Dios. Efesios 2, capítulo 2, versos 6 al 7. Viene hablando justamente de los resultados de la salvación y dice: juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez Pablo vuelve a repetir de que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, y cuando llegue ese momento que otra vez para nosotros es futuro, pero para Dios es algo ya consumado, ahí vamos a poder ver, entender y experimentar todas estas riquezas superabundantes que son fruto de su gracia y de su bondad para con su pueblo. Estas son las verdades gloriosas y eternas. Estos son los resultados inmediatos de la salvación en la vida del creyente. Y esta herencia que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, también nos enseña la palabra de Dios que es algo que absolutamente nada ni nadie nos puede llegar a quitar. ¿Vieron que a veces cuando nos enteramos de personas famosas que fallecen y que no solamente eran famosos, sino que tenían mucho dinero, y después aparecen los hijos, los herederos, los hijos de las distintas parejas que tuvieron y tienen muchos hijos, y hay varios abogados que comienzan a disputar la herencia, de dónde irá a ir, a quién le irá a corresponder tal o cual cosa, y nadie tiene mucha seguridad de qué es lo que le va a tocar a cada uno, y ahí se están peleando por esa herencia? Bueno, no pasa así con nosotros. Nosotros sabemos que hemos heredado absolutamente todas esas riquezas que Dios nos tiene reservadas en gloria en Cristo Jesús, y sabemos de que no hay nada ni nadie que pueda afectar lo que Dios ya nos ha dado. Por eso vivimos en este estado de gracia y de seguridad absoluta. Romanos 8:16 dice también: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta es otra gloriosa verdad que nos da muchísima seguridad y paz a nuestros corazones, de saber que realmente somos del Señor, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es quien da testimonio a nuestros mismos espíritus de que somos sus hijos. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace de muchas formas, pero podemos resumirlo de alguna manera por el fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de todo aquel que es del Señor. Y vamos a leer en Gálatas, y allí no están todos los resultados del fruto del Espíritu Santo. Hay una lista, pero no es absolutamente exhaustiva ni completa, pero sí nos dice varias cosas. Pero hay muchas cosas que produce el Espíritu Santo en la vida de un hijo y una hija de Dios, que nos ayudan a entender que realmente somos del Señor. Entonces, Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el verso 16 al 24. Entonces Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ahí vemos frutos muy claros, muy reales, muy prácticos de lo que la gran diferencia que existe entre una persona en la cual el Espíritu Santo de Dios no ha hecho habitación porque esa persona no es salva y se caracteriza por todas las obras de la carne. Es un contraste absoluto con aquellos en quien el Espíritu Santo de Dios ahora ha hecho morada y ha comenzado a santificar la vida de esa persona, y son frutos que los produce Dios por su Espíritu Santo, todas estas últimas cosas que acabamos de mencionar. Otra vez en Romanos, capítulo 8, verso 16 al 17. 8, 16 al 17 dice, otra vez, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, todo creyente verdadero es heredero de Dios. Ha heredado la salvación de Dios. Hemos heredado las glorias venideras y habremos de ser glorificados. Hemos heredado todas las cosas que pertenecen a Dios, que pertenecen a su Hijo, todas las cosas que están en el universo, todo, absolutamente todas esas cosas pertenecen a Cristo y pertenecen a todos aquellos que somos de Cristo, pero por sobre todas estas cosas pertenecemos y somos y tenemos al Cristo mismo, al mismo Señor Jesús, que es infinitamente más valioso que cualquier de todas estas cosas que Dios nos ha regalado. Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahora voy a leer Filipenses 3:20 al 21, porque estas glorias venideras que han de manifestarse en la vida de los hijos de Dios, incluye también a nuestros cuerpos, los cuales también hay promesas de que habrán de ser glorificados. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperanza tras esperanza tras esperanza, gloria tras gloria tras gloria, promesas de Dios tras promesas,
infinidad de promesas gloriosas que Dios ha preparado para quienes le aman. Ahora, con todo esto en mente, volvemos a recordar cuáles eran las circunstancias de Pablo al momento de escribir esta carta. Y como vimos en el primer mensaje, las circunstancias de Pablo no eran las mejores. Recordamos que él estaba preso, encadenado por causa del Evangelio. Vimos también que lo que tuvo que ver con la vida de Pablo, esos 40 años de ministerio, fueron 40 años de sufrimiento tras sufrimiento. Vimos la cantidad de sufrimientos que tuvo que soportar el apóstol Pablo desde el mismo momento de su conversión. Vimos que a donde iba terminaban metiéndolo preso, terminaban castigándolo, terminaban dándole latigazos por causa de él ser fiel al mensaje que su Señor le había encargado que diera, el Evangelio. Vimos que en Listra, por ejemplo, fue apedreado hasta que creyeron de que Pablo ya había muerto y dejaron de tirarle piedras porque dijeron, listo, ya está, lo matamos. Y sin embargo, Pablo se levanta y sigue haciendo la voluntad de su Señor. Vimos de que era permanentemente perseguido, de que estuvo a punto de morir no solamente en Listra, sino a donde iba. A punto de morir en los caminos por donde iba, en el mar, cuando tenía que moverse en barcos. Todo el tiempo la vida de Pablo fue una vida de riesgos, de peligros, de sufrimientos permanentes. Y no solamente sufría de esta forma, sino que él también sufría, su alma sufría, su corazón sufría por causa de las iglesias que él iba fundando. Todas esas iglesias, todas esas comunidades de hermanos y hermanas en Cristo que él había plantado estas iglesias, y él sufría porque las iglesias nunca han estado y nunca van a dejar de estar bajo los ataques de falsos maestros, de falsas doctrinas. Y Pablo se indignaba muchas veces a causa de falsos maestros que venían con falsas doctrinas para envenenar la pureza del evangelio que él les había dejado. Esto estaba ocurriendo también en la iglesia de los filipenses. Ya vamos a llegar allí, ya lo hemos mencionado también. Habían judaizantes, falsos maestros que venían con falsos evangelios para confundir a la iglesia, pero en la iglesia de Filipo, acuérdense, algo que también tenía mucha carga en el corazón de Pablo es de que habían dos personas, dos mujeres, Evodia y Síntique, que estaban peleadas y que estaban causando una división muy grave en la iglesia. Estaban peleadas. Y estas eran las circunstancias de Pablo, de la iglesia, y sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, Pablo habla de gozo. Pablo es un hombre en el cual había un gozo en su corazón que nada ni nadie se lo podía quitar. ¿Por qué? Porque era el gozo de la salvación que él también había experimentado, porque era el gozo de las esperanzas en estas glorias eternas, era el gozo de todo lo que acabamos de mencionar recién, en todos estos pasajes que vimos hace un instante. Allí estaba su mente, allí estaba su corazón, y Pablo estaba animando a los filipenses a que se gocen en la misma manera. Fíjense, Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil. Me encanta este pasaje. ¿Por qué? Porque él dice, a mí no me molesta el escribirle de nuevo las mismas cosas, porque sé que para ustedes es útil.
Pablo lo que está diciendo acá en el capítulo 3 está repitiendo de alguna manera lo que ya ha venido desarrollando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Qué es lo que viene desarrollando? Es el gozo de la vida cristiana. Entonces Pablo les vuelve a decir, hermanos, por lo demás, o sea, sé que hay un montón de cosas por resolver, de situaciones difíciles, pero por lo demás, gócense en el Señor. Y a mí no me molesta volver a insistir en esto porque sé que para ustedes es útil. Por eso vemos que en la misma palabra de Dios, vemos de que vez tras vez, tras vez, tras vez, se tocan los mismos temas. ¿Y por qué Dios escribe de esta manera? Porque sabe de que nuestro corazón se enfría todos los días. Sabe de que nuestra mente, nuestra memoria, escuchamos un mensaje el domingo cuando sea, lo terminamos de escuchar y comienzan a pasar las horas y volvemos a involucrarnos en las tareas diarias y todo eso es como que comienza a apagarse y necesitamos que, es como un fuego, ¿viste? Cuando el fuego se comienza a apagar, que necesitas abanicarlo o algo para que vuelva a encenderse. Bueno, así ocurre porque así somos nosotros. Porque el pecado nos ha afectado en esa dimensión también. Somos rápidos en olvidar, somos rápidos en desmotivarnos, somos rápidos en dejar de mirar a Cristo y a su gloria, a sus promesas, y somos absorbidos por las situaciones de la vida. Me encantó el jueves. Como todos los jueves, estamos teniendo reuniones realmente que son de mucha bendición. Y Javier trae desarrollado los temas y él, como pueden ver en los grupos, tira las preguntas. Y creo que Javier mismo decía el jueves, las preguntas por ahí parecen que son muy obvias. Esto no lo dijo él, esto lo digo yo. Y por ahí decimos, ¿y qué sentido tiene que vaya el jueves a responder cosas que todos las sabemos? ¿Saben qué? Tiene todo el sentido del mundo. Porque a veces quizás sepamos la respuesta de la pregunta, quizás no del todo, quizás estamos aprendiendo, pero esas preguntas que parecen tan obvias, cuando comenzamos a hablarlas el jueves, a desarrollarlas, a meternos en la profundidad o de cómo afecta esas cosas a nuestra vida como hijos e hijas de Dios, se hincha nuestro corazón porque volvemos todos juntos a reflexionar sobre lo mismo y el fuego vuelve a encenderse, a cobrar calor y luz y salimos tan bendecidos de acá, porque sí, cuando ha pasado ya que hace mucho tiempo que uno camina con el Señor, puede que llegue un momento en que ya no descubrís demasiadas cosas nuevas, pero necesitamos recordárnoslas vez tras vez tras vez. Por eso me encanta este pasaje. Pablo dice, a mí no me molesta el escribir las mismas cosas porque sé que para ustedes es útil. Porque necesitamos estar recordando las verdades de Dios y animándonos y exhortándonos todo el tiempo los unos a los otros. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces Dios quiere animar a todos los que somos del Señor, que aprendamos a gozarnos en Él. Entonces estamos en el saludo de Pablo, que el saludo de Pablo va desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el verso 11. Ya nosotros hemos analizado el domingo pasado los dos primeros versos, que los vamos a volver a leer en un instante, y ahora vamos a continuar analizando los versos que van desde el 3 hasta el 5, en donde seguimos encontrando más elementos de este gozo, de esta alegría que Pablo disfrutaba permanentemente en su corazón. Es hermoso ver de que cada vez que Pablo va avanzando y va escribiendo, todo está bañado con este concepto del gozo de Dios. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 1, leamos desde el verso 1 y vamos a llegar hasta el 5.
Entonces Pablo comienza escribiendo y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, comenzando desde el verso 3, lo primero que vemos es el gozo, es la alegría del apóstol Pablo al recordar a los hermanos de esta iglesia que era tan pero tan amada por él. Entonces lo que vemos en primer lugar, él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar? Vemos que Pablo era una persona agradecida. Y esto tiene todo que ver con el gozo. Pablo es una persona agradecida. ¿Saben qué pasa? Una persona que no es agradecida es una persona que no va a experimentar el gozo de Dios. Pero Pablo era una persona que estaba permanentemente agradecida a su Señor por la misericordia que Dios había tenido por él. Recordamos quién fue Pablo antes de su conversión. Era de lo peor. Pero Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó. Entonces Pablo era una persona que vivía permanentemente agradecida. Él no permitía que las circunstancias tan adversas que rodeaban su vida quitaran sus ojos de este gozo, de este agradecimiento. Él nunca se olvidaba de lo que su Señor había hecho por él, seguía haciendo por él y tenía reservado para él en las glorias eternas. No nos olvidemos de que Pablo fue llevado, si en cuerpo no lo sé, no lo sabemos, ni él lo sabía, pero fue llevado a ese lugar de gloria, al tercer cielo. Y las cosas que él vio, dice, son cosas, no existe lenguaje humano para poder explicar lo que hay en esos lugares celestiales. No hay lenguaje humano. Son cosas inefables. Entonces Pablo sabía de dónde había sido rescatado, él sabía lo que Dios estaba haciendo en su vida y él había visto con sus propios ojos lo que Dios le había prometido y se lo mostró y lo llevó hasta ese lugar. Entonces Pablo era una persona que vivía permanentemente agradecida y Pablo dice que da gracias a Dios no solamente porque él era consciente de lo que Dios había hecho y de lo que le esperaba, sino que él también daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de los filipenses. Ahora, ¿qué es lo que producía este sentimiento de gratitud y de gozo en Pablo por esta gente? Porque lo que Pablo sentía, el gozo que Pablo sentía por los filipenses, no lo sentía solamente por los filipenses. Si prestamos atención, y vamos a estar leyendo en 1 Corintios, después Colosenses, pero si prestamos un poco de atención, vamos a ver de que Pablo tenía este sentimiento de esta acción de gracia y este gozo con todas las iglesias a las que él había plantado. Entonces, primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 4, otra vez dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora,
había que sentir gozo y gratitud por una iglesia como la de los Corintios. Entendamos eso. Entendamos que de todas las iglesias que plantó Pablo, la que más problemas le causó fue la iglesia de los Corintios. Era gente muy difícil. Y sin embargo, él los saludaba y decía de que daba gracias a Dios siempre por ellos. Pero Pablo, ¿qué es lo que te llama a dar gracias a Dios por esta gente si mira cómo son? ¿Y cómo eran? Bueno, podemos ver 1 y 2 de Corintios algunos puntos para resumir cómo era esta iglesia. De entrada nomás era una iglesia que estaba dividida entre ellos. Habían divisiones entre ellos. Y decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos. Y eran todos tan espirituales que estaban todos divididos. Y ahí Pablo tuvo que renegar con ese tema y decirle, hermanos, ¿de qué están hablando? ¿Cómo es que están divididos? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? Es intolerable de que hayan divisiones dentro de la iglesia. Es una iglesia en donde la práctica del pecado era tolerada de una manera descarada. Era una iglesia en donde habían permanentes pleitos entre los hermanos. Era una iglesia en la que habían desorden en los cultos y sobre todo en el culto cuando se celebraba la cena del Señor. Por eso Pablo les tiene que llamar la atención y de una manera muy, pero muy fuerte. Cuando ustedes se reúnen, ¿se acuerdan? Para celebrar, están haciendo cualquier cosa menos recordar al Cristo crucificado. Porque otra vez se forman grupos, divisiones, los que más tienen, los que más poder adquisitivo tienen, se juntan en aquel rincón de la iglesia y comen sus manjares y dejan de lado a los que menos tienen. Y hasta, todo lo que les dice a ellos. Y les dice, por causa de acercarse indignamente a la mesa del Señor, muchos de ustedes ya han muerto. El Señor los mató para sacarlos, para que dejen de contaminar la iglesia de esa forma. Los corintios habían cuestionado la autoridad apostólica de Pablo. Y lo habían atacado a Pablo muy seriamente, habían hecho que el apóstol derramara lágrimas por el dolor que le habían causado en su corazón. Y era una iglesia donde muchas veces mostraron falta de arrepentimiento. También vemos de que el Señor obró y que después hubo arrepentimiento y demás, pero mientras tanto, era una iglesia en donde vos decís, ¿cómo puede Pablo dar gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos? Y sin embargo, Pablo caminaba en otro nivel, hermanos. Sí sufría las cosas que le hacían los hermanos, pero el nivel de madurez espiritual que él había alcanzado por todas estas cosas que estamos hablando, él estaba mucho más allá de las ofensas de los hermanos. Lo que ardía en su corazón, más allá de las ofensas, era ver de qué manera él podía bendecir, seguir bendiciendo a estos hermanos, a estas iglesias, de qué manera él podía seguir ayudándolos a que pudieran dejar de lado todas estas cosas que los afectaban permanentemente, que era el pecado que había en el corazón de todos ellos. Entonces Pablo no se fijaba tanto en las cosas, en las heridas que le causaban a él, sino que su mente estaba en ver cómo hago para ayudar a estos hermanos, cómo hago para bendecir a estos hermanos, cómo hago para poder seguir siendo de bendición a estos por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz. Entonces hablaba así de los corintios, hablaba así cuando escribe a los colosenses, Colosenses capítulo 1, verso 3. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. También daba gracias a Dios por los colosenses. Por los tesalonicenses ocurría lo mismo. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 2.
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y allí mismo, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es hermoso también. Pablo decía, damos gracias a Dios porque ustedes tesalonicenses cuando escucharon el mensaje del evangelio que les trajimos, no lo tomaron como que eran palabras de hombres, sino como que realmente era palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que actúa en vuestros corazones para salvación y para santificación. Y Pablo daba gracias a Dios por la obra que él estaba haciendo en la vida de estos hermanos. Este es el gozo de Pablo. Y esta gratitud que él expresaba a Dios era por los filipenses, como también por el resto de las iglesias que habían sido partícipes de esta gracia gloriosa de Dios en el Evangelio. Porque habían recibido el mensaje del Evangelio y Pablo se gozaba porque ahora formaban parte de la bendita familia de Dios, de este pueblo tan y tan especial que Dios está formando y que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Pablo amaba a la Iglesia del Señor, estuvieran donde estuvieran, porque era la Iglesia del Señor. Y Pablo entendía que formar parte de esta gloriosa familia de Dios es también motivo de gran gozo. Por eso todas las palabras que Pablo está vertiendo aquí, por supuesto en las otras epístolas, están llenas de gozo porque él podía ver y entender cuál era la realidad espiritual en la cual ocurrían todas estas cosas. Lo único que va a permanecer por toda la eternidad son tres cosas. Es Dios, su palabra, ¿se acuerdan? Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces lo único que va a permanecer por el resto de las edades eternas es Dios, es su palabra y es su iglesia. Dios y su iglesia. Y nosotros, si formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de comenzar a disfrutar de ella, no cuando esperemos a llegar del otro lado de la gloria, sino desde el mismo momento que hemos sido salvados y que nos hemos sumado, nos hemos incorporado a la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos comenzar a disfrutar de este inmenso privilegio desde el mismo momento que hemos sido salvados aquí, ahora, en la tierra. Entonces Pablo también está queriéndonos hacer entender cuál es el valor de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. No es cualquier institución, no es cualquier grupo de personas. No es un invento de los hombres. Hay tres instituciones que han sido establecidas por Dios. Una es la familia, la otra es el Estado, el gobierno, y la otra es la iglesia. No son inventos de hombres. Por eso es de que tanto la familia como la iglesia, el valor que tienen es imposible de medir, porque forman parte del diseño de Dios para sus planes eternos. Pero existe una idea equivocada en la vida de tantos creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, y esto es de que si bien personas han sido salvadas, son hijos e hijas de Dios,
son del Señor. Y sin embargo, ellos se entienden o creen de que la salvación que han recibido de parte del Señor es algo que lo pueden vivir desde lo individual. O sea que no necesitan estar involucrados en la vida de la iglesia. Esto ha ocurrido siempre, pero ha habido en nuestra historia contemporánea y bien reciente, ha habido un quiebre muy importante también desde la pandemia a nuestros días. Por el uso de las redes sociales, yo ahora puedo escuchar al predicador que quiera desde mi casa, allí por los canales, por YouTube o por donde fuera. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahora tengo acceso a escuchar incluso predicadores que son mucho mejores que el pastor que me predica el día domingo? Pero hermanos, Cristo se humilló y fue a la cruz con el propósito de redimir a un pueblo, de redimir a su iglesia. Entonces el Evangelio lo que produce no es solamente almas de individuos convertidos y salvos. Por eso hay muchos que piensan de que el Evangelio es una cuestión personal, de que cada uno lo vive desde su individualidad, que cada uno puede escoger cómo vivir su relación con Dios. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es de que el Evangelio no es solo la buena noticia de que yo puedo ser salvo como individuo. Sí, es eso, pero es mucho más que eso. Cristo vino para redimir para sí un pueblo que está compuesto por individuos, pero un pueblo en términos congregacional. Entonces el Evangelio no solamente produce individuos convertidos, sino que el Evangelio por sobre todas las cosas produce la iglesia del Señor Jesús. El Evangelio no produce solamente individuos salvos que se aíslan de la iglesia o que tienen el mínimo contacto posible o que tienen el mínimo compromiso posible con lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Es todo lo contrario. Cuando analizamos la iglesia, la vida de los cristianos a la luz de lo que era la iglesia del Nuevo Testamento, es absolutamente todo lo contrario. Lo que el Evangelio produce es una nueva entidad social que no es cualquier entidad, es una entidad de carácter celestial. Recién leímos Filipenses 3:20, ¿no es cierto? Es glorioso este pasaje. Dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, Jesucristo. Y es lo que Dios viene formando desde que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz. Es lo que el Señor viene haciendo en todo el mundo y es lo que Dios está haciendo en medio nuestro de manera muy específica en lo que tiene que ver con nuestra iglesia local. Es lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Luz. Y si bien la nuestra es una congregación, una agrupación de personas, pero como estamos diciendo, hermanos, no es cualquier agrupación, no es cualquier grupo de personas. Porque vos vas a un club y también personas se reúnen, también hay distintas asociaciones de personas donde puede haber, qué sé yo, no sé, donde gente se reúne, pero no ocurre así con la iglesia. La iglesia es la institución más importante de todas las que pueda existir a nivel humano en la tierra, porque es de carácter celestial.
porque ha sido establecida, instituida y creada por Dios, no por los hombres. Un club es un invento de hombres, la iglesia local es algo que Dios ha establecido, y lo que nosotros podemos ver en la iglesia del Señor Jesucristo es ni más ni menos que la manifestación de la gracia de Dios para salvación en esas personas. Lo que nosotros vemos en una iglesia local es la manifestación de la gracia de Dios, es la manifestación del amor de Dios sobre esas almas que fueron salvadas por la sangre del Santo Hijo de Dios en aquella cruz. No es cualquier grupo de personas. Es el lugar más glorioso y más santo que existe en la tierra. Cada vez que hay una iglesia local instituida en algún lugar, es eso. Es eso, y al mismo tiempo las iglesias locales están conectadas con la iglesia que ha sido redimida por Cristo en el transcurso de todos los tiempos. Entonces esto es lo que está mirando Pablo. Esto es lo que está en la mente y en el corazón de Pablo. Esto es lo que entendía Pablo y esto es lo que producía tanto gozo en el corazón de Pablo. Ver esta iglesia tan, pero tan gloriosa que seguía avanzando, avanzando y avanzando. Ahora, ni los filipenses, ni los de Corinto, ni los de Colosas, ni los de Tesalónica, ninguno de ellos eran personas perfectas. Por lo tanto, ninguna de esas iglesias eran iglesias perfectas. Eran iglesias imperfectas porque estaban constituidas y formadas por personas imperfectas. Sin embargo, el gozo de Dios, el gozo de Pablo, estaba en recordar desde el momento que cada uno de ellos creyeron y pasaron a formar parte de esta familia gloriosa que es la iglesia del Señor Jesús. No eran personas perfectas. Tenían infinidad de fallas, de errores, de mañas, de un montón de cosas en cada una de ellas. Y sin embargo, Pablo las amaba. Y Pablo se llenaba su corazón de gozo cada vez que los recordaba a ellos, la alegría de recordar a estos hermosos hermanos. Decimos de que el fruto del Espíritu en la vida de los hijos de Dios es el amor, y el fruto que produce el Espíritu Santo en los corazones del pueblo de Dios es un amor que está mucho más allá de las imperfecciones que pueda haber en mí o en otros hermanos en la fe. Si hay algo que caracteriza a aquellos que verdaderamente forman parte de esta bendita familia, saben que es que aman a la iglesia de Cristo, que aman a sus hermanos a pesar de las imperfecciones que todavía ellos puedan tener en su carácter o de las imperfecciones que ellos puedan ver en el mío. A pesar de eso, amo a mi hermano, a mi hermana en la fe. Y a pesar de que muchas veces no me caiga bien o me lastime o me defraude, lo que está en el corazón de estos redimidos es de qué manera te puedo amar, pero no con una emoción así superficial que enseguida me ofendo por todo, sino que el amor maduro, el amor, el gozo al cual Pablo está haciendo referencia acá, es un amor y es un gozo de que a pesar de que no me caes bien, a pesar de que no hay química entre vos y yo, a pesar de que no sos como yo quisieras que seas, y que tu forma me ofende, no me cae bien, lo que fuera, a pesar de eso, mi amor por vos me lleva a orar por vos y a ver de qué manera te puedo ayudar a que puedas resolver aquellas áreas de tu carácter que no están alineadas con lo que tiene que ser el carácter de un cristiano. Y espero que mis hermanos hagan lo mismo conmigo. Yo no quiero que me aguanten, yo quiero que me amen y que me ayuden. La palabra de Dios dice por ahí, soportaos los unos a los otros, pero no es un soportar
Ay, no lo soporto, pero bueno, viene a la iglesia y voy a tratar de sentarme en otra punta. No, 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 no es eso, hermanos. Eso es veneno. Eso destruye tarde o temprano las iglesias. ¿Cuánto tiempo vas a poder soportar a alguien? Eso es cáncer. Lo que une a la iglesia es el amor. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Les dice, ya despidiéndose de sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Se dan cuenta por qué la gente se da cuenta si realmente somos discípulos de Cristo o no? ¿Qué es lo que caracteriza que seamos hijos de Dios o no? Lo mucho que conocemos de las doctrinas. No es eso lo que nos caracteriza. No es esa la evidencia de que somos hijos de Dios. Lo que da evidencia de que realmente somos del Señor es que nos amamos los unos a los otros. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 14. Decíamos recién de que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, y leíamos allí las características del fruto del Espíritu en Gálatas. Pero ¿querés saber si realmente sos hijo de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, puede ser que me cueste amar a algún hermano en particular. La pregunta es cómo presento ese sentimiento ante Dios. Si yo me presento y le digo, Señor, tengo esto en mi corazón por este hermano, te ruego que me ayudes a poder amarlo, porque es mi hermano. Ahora, si eso no ocurre en mi corazón o en el corazón de una persona que dice ser hijo o hija de Dios y está en un constante rechazo por aquellos a quienes no soporta, esa persona realmente necesita evaluar si está en Cristo. Esa persona necesita revisar su salvación, porque no hay lugar en el cuerpo de Cristo para el odio, ni para el rechazo, ni para las peleas eternas. Para lo único que hay lugar en el cuerpo de Cristo en la iglesia es para el amor. Entonces Pablo sentía alegría de recordar a estos hermanos tan imperfectos, pero tan amados por él, porque él tampoco era perfecto. Y ahora pasa a hablar de la alegría de la intercesión. Vuelvo a Filipenses. Leo de nuevo 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Otra vez el gozo. ¿En qué ámbito de la vida cristiana? En las oraciones. Para Pablo era motivo de gran gozo interceder en oración ante Dios por sus hermanos en la fe, por estos que estaban en Filipos en este caso. Porque este es otro elemento indispensable del gozo en la vida del creyente. ¿Se acuerdan? Hemos dicho, hay muchas cosas que suman, que forman parte de este gozo que forma parte de nuestra vida. No es una sola cosa, no es solamente la alegría de la salvación, que ya es mucho decir, es muchísimo decir. Pero hay cuestiones de la vida práctica, en la vida
de la iglesia, de los hijos de Dios. Otro elemento indispensable en la alegría, en el gozo del creyente, está en interceder ante Dios por mis hermanos. De poder orar por ellos, de poder interceder de manera muy especial por aquellos que sé que están necesitando de mis oraciones. Y esto no tiene que ser algo hecho por obligación o por cargo de conciencia, porque si no oro, ¿qué dirá Dios de mí? No, tiene que ser algo hecho con gozo, con alegría, porque yo sé que mi hermano, que mi hermana están necesitando de mis oraciones. ¿Sabes por qué? Porque he pasado tiempo con él, o porque levanté el teléfono, o porque le mandé un mensaje, o porque dispuse mi corazón para preguntarle, che, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por vos? De allí surge el orar con gozo, el saber de que el Señor Jesucristo nos dejó una promesa preciosísima también. Juan 14, 13, 14, yo se los leo. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa poderosísima. ¿Cómo no vamos a creer en lo que Cristo nos ha dicho? Entonces oramos, pedimos, intercedemos. ¿Cuándo va a venir la respuesta? ¿De qué manera? No tengo la menor idea, pero el Señor se ha comprometido en responder esas oraciones en la vida de mis hermanos. Algo que nos enseña a disfrutar del gozo de Dios en nuestras vidas es cuando juntos, como cuerpo de Cristo, oramos ante Dios para el beneficio y la bendición de los demás, más que por uno mismo. Es cuando oramos por los demás que ese gozo se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso las oraciones de Pablo a favor de los filipenses, él mismo está diciendo de que las hacía con gozo, su corazón se gozaba de poder interceder a Dios a causa de las necesidades de ellos. Y otra vez, ni los falsos maestros que acechaban la iglesia de los filipenses, ni esta situación tan horrible que había en la iglesia, que habían dos hermanas que estaban peleadas hacía tanto tiempo, y Bodhi Sinti, que nada de esto, ni el acecho de los falsos maestros, ni esta posible división en la iglesia, nada de esto robaba el gozo de Pablo. Nada de esto hacía que él los recordara con gozo, ni de que amara a esta amada congregación. Después, vamos a leer ahora Filipenses 4:2-4, después de que él le ruega a uno de los líderes, a uno de los ancianos de la iglesia en Filipos, que interceda, que intervenga para que se reconcilien estas dos hermanas, él vuelve a hacer referencia al gozo. Fíjense, Filipenses 4:2-4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y el verso 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vivan en el gozo del Señor. Déjense de estar peleados. Levanten los ojos a las glorias eternas. Vivan como hijos e hijas de Dios. Practiquen el amor los unos a los otros, porque si están peleados es porque están allí batallando con el pecado del egoísmo, con el pecado de la arrogancia, de la envidia, de tantas cosas. También el jueves alguien mencionó las superficialidades de algunas cosas por las cuales también a veces se generan las diferencias. Y a veces, hermanos, uno puede ver en la iglesia de que las personas están peleadas por cosas que son tan infantiles. Yo creo que ni los chicos se pelean por esas cosas. Y ahí están los adultos, ¿viste? Peleando por cosas que son tan superficiales que vos decís, no digo lo que decís.
Entonces, la alegría de la intercesión Entonces, como Pablo, los creyentes que poseen la verdadera alegría que Dios da, no están pensando todo el tiempo en sí mismos, ni en sus circunstancias difíciles, sino que están muy preocupados por el dolor y por las necesidades de sus hermanos en la fe. Y esto es lo que los lleva a interceder por ellos ante el Señor con gozo. Es lo que también leemos en Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿Se imaginan a Evodia y a Síntique cuando el pastor les está leyendo la carta que le manda Pablo, sentadas una acá en la punta, la otra en la otra punta? Obviamente Pablo no se lo dice solamente a ella, se lo dice a toda la iglesia. Pero les está diciendo, Evodia y Síntique, no hagan nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad. Estímense cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Con estos dos versos ya ni tendría que ser necesario que el pastor intervenga para que éstas se reconcilien. Tendrían que levantarse, ir afuera y pedirse perdón y seguir para adelante. Pero es lo que pasa. Entonces, con todo esto podemos decir que la falta de gozo se puede manifestar en personas que no tienen ni comunicación ni comunión con otros hermanos en la fe. Cuando hay falta de gozo es porque hay hermanos que también no se preocupan por ellos, que no interceden por ellos ante Dios. Y es por eso de que en la iglesia existen creyentes con gozo y creyentes con falta de gozo. Y el problema es de que estos últimos no disfrutan de una vida de gozo en el Señor porque son demasiado egocéntricos. Y hablamos del egocentrismo en todo nuestro estudio de la carta a Tito. Pero bueno, entonces Pablo habla de la alegría, primero de recordar a los hermanos, segundo la alegría de la intercesión por los hermanos y finalmente la alegría de la comunión con los hermanos. Filipenses capítulo 1, verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, también Pablo dice, me gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta palabra, que es la palabra en el original koinonía, que se traduce como comunión, muchas veces lo usamos nosotros en el lenguaje evangélico. Se traduce comunión, pero también esta palabra koinonía se traduce cooperación, que es, creo que nos amplía un poquito más el concepto de la comunión. No es solamente pasar tiempo, comer, tomar un café juntos y nada más, no. Es cooperación, es de qué manera yo coopero para que tu vida sea bendecida, edificada, etc. Es compartir algo en común. Y esto también forma parte de la gloria y del gozo que proviene de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Que él experimentaba un gran gozo al recordar y al orar con alegría por causa de esta bendita comunión que experimentaba él con los filipenses, a pesar de que ya estaba lejos de ellos, a pesar de que ya los separaban 10 años desde que Pablo había fundado esa iglesia. Sin embargo, desde el primer día que Pablo fundó la iglesia hasta el momento que él está escribiendo esta carta, él todavía mantiene comunión con ellos. Por el contrario, cuando un cristiano abandona la comunión con otros creyentes, hermanos, inevitablemente ese creyente
no va a experimentar el gozo que proviene de Dios, porque es imposible tener este gozo si no estamos en comunión con otros creyentes en Cristo. Pero el creyente que regularmente está en compañía de otros hermanos en Cristo, que está haciendo la voluntad de su Señor, que ha tomado la decisión, la responsabilidad que tiene de parte del Señor de asumir un compromiso y ser responsable de formar parte de este compañerismo, pues esa persona inevitablemente va a experimentar el gozo del Señor. Porque es el diseño de Dios. Siempre que nosotros distorsionamos o rompemos el diseño de Dios para cualquier área de nuestra vida, se pierde el gozo. Pero en la medida que nosotros nos mantengamos caminando dentro de la voluntad de Dios, dentro del diseño que Dios ha establecido para las relaciones dentro de cualquier ámbito social, en este caso de la Iglesia del Señor Jesucristo, vamos a experimentar el gozo de Dios. Estar en compañía de aquellos que son juntamente conmigo coherederos con Cristo. Estar en compañía de aquellos que no somos perfectos, pero nos amamos con un amor sin fingimiento, real. Formar parte, estar en compañía de aquellos que nos cuidamos los unos a los otros, de aquellos que nos entendemos los unos a los otros, de aquellos que yo puedo venir con confianza para que lleven mis cargas, para yo llevar las cargas de ellos, porque todos necesitamos ser ministrados los unos por los otros. Esta es la alegría que el apóstol Pablo expresa aquí en relación a los creyentes de Filipos. Él los recordaba con gozo, oraba con gozo y recordaba con gozo la comunión, porque desde el primer día que los conoció a ellos habían servido fielmente con el apóstol Pablo cuando Pablo estuvo con ellos. Ellos predicaron fielmente el Evangelio cuando Él estuvo con ellos. Ellos alababan a Dios y adoraban a Dios juntamente con Pablo cuando Él estuvo con ellos. Ellos defendían el Evangelio, defendían la fe y lo seguían haciendo hasta el día de hoy. Ya lo vamos a ver, aunque Pablo ya se había ido, pero mientras estuvo junto con ellos, ellos estuvieron allí gozando de esta comunión tan pero tan estrecha. Tan pero tan estrecha.